con ensamble electrónico. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo desde Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay y México y Centroamérica. Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que nos estén viendo. Estamos muy contentos de que nos estén hoy viendo el webinar. Bueno, antes de comenzar, por favor, ¿podrían ayudarnos silenciando sus micrófonos para no tener ninguna interrupción durante el webinar? Y otra instrucción antes de que empecemos, todas las preguntas que vayan teniendo durante el webinar las pueden ir colocando en el chat y nosotros al final tendremos una sección de preguntas y respuestas. ¿Ok? Bueno, entonces, sin más preámbulo, mi nombre es Andrea López Ávila, directora de marketing de Aldelta. Nosotros somos miembros de la IPC. Tenemos ya en el 2015 fue fundada la empresa. Contamos con ingenieros con más de 30 años de experiencia. Hacemos diseños de fabricación, ensambles de PCB y nuestros servicios son los siguientes. Contamos con curso de diseño de PCB con normas IPC. En ese curso podrán ver con normas ahí podrán aprender sobre desarrollo de componentes electrónicos, diseño esquemático y documentación. También certificamos con la IPC 610, es la que estaremos viendo a continuación. Ahorita les estará contando más nuestro expositor. También certificamos en la IPC 620. En el curso ahí podremos ver la evaluación de diferentes tipos de cables, arneses, y también hacemos pruebas eléctricas y mecánicas, entre otros temas más. Y nuestro último servicio, y no por eso el menos importante, claro, contamos con consultoría de ensayos de compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica. Ahí les ayudamos a mejorar el desempeño de su producto electrónico y eléctrico desde el diseño. Bueno, esta es una breve introducción sobre nuestros servicios que nosotros les podemos brindar. Bueno, a continuación le doy la palabra a nuestro expositor para que pueda presentarse. Buenos días a todos, mucho gusto. Le agradezco pues su participación en este webinar. Mi nombre es André Laverde, pues soy ingeniero electrónico, tengo una maestría en ingeniería industrial, cuento con 18 años de experiencia, tuve la oportunidad, digamos, de certificarme en normas IPC para diseño, fabricación, ensamble. En este momento pues somos entrenadores de la norma de diseño de PCBs también, de la IPC Designer. Somos entrenadores de diseño y también de la 610 y la 620, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Pues un servidor para ustedes en lo que necesiten. Bueno, entonces comencemos con el webinar. ¿Sí ven la presentación? ¿Sí se ve la presentación? Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar en este día de los beneficios que otorga la certificación 610, quienes deben certificarse, perdón, como IPC 610, y el contenido de la certificación de aceptabilidad de la manufactura electrónica, y al final pues tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas del webinar. Entonces, primero, ¿qué beneficios otorga la certificación? Pues bueno, digamos que para los que trabajamos o estamos empezando a trabajar en esto de diseño, fabricación, ensamble, manufactura electrónica, pues es alinearnos con las mejores prácticas, digamos, de la industria. A veces uno en la industria comete pues, muchos errores, comienza a aprender, pues qué mejor que aprender, digamos, de los expertos, de otros que ya elaboraron estas normas IPC, y pues estar alineada con esas mejores prácticas para aprender más rápido y para fabricar más rápido y mejor sin errores, ¿no? Estar alineado con la normativa, ¿cierto?
cumplir con la normativa internacional y pues digamos que tener mejores lineamientos para hacer nuestra soldadura, nuestro ensamble y diseño. No solo eso, sino también la parte, digamos, de insumos, de materiales y de procesos. Digamos que la norma 610 es una norma de producto, o sea, sirve para hacer la aceptación o la aceptabilidad o la inspección de calidad de un producto electrónico, ¿sí? De la manufactura electrónica cuando estamos fabricando, manufacturando. Pero también resulta que podríamos interpretarla como que nos ayuda en el proceso, porque vamos a ver cómo en las diferentes etapas del proceso de manufactura o ensamble electrónico, pues podemos usar la norma para revisar cada parte del proceso, para mejorarla, ¿sí? En la parte de insumos, en la parte, digamos, de procesos, de inspección del PCB, de los componentes, ya sea through-hole o de montajes SMD, cables, limpieza, inspección al final. Entonces, digamos, vamos a ver que es una norma muy integradora. De hecho, es la norma más usada en el mundo para la manufactura electrónica. Y pues vamos a ver que es una norma que integra otras normas y pues nos ayuda a hacer la evaluación y a mejorar el proceso, digamos, de manufactura electrónica. Entonces nos ayuda pues a hablar el mismo lenguaje con otros ingenieros, técnicos, especialistas de otras empresas de fabricación de circuitos, de ensamble de circuitos, de reparación, ¿sí? Con el cliente, con inspectores de calidad. Entonces, digamos que todos hablamos el mismo lenguaje y nos podemos entender muy bien para hacer un mejor trabajo, para entregarle a nuestro cliente pues la calidad que él necesita. De hecho, digamos a veces en licitaciones, proyectos, contrataciones con empresas o entidades del Estado, pues exigen que, digamos, de los gobiernos, exigen que se cumpla con las normas IPC en tal nivel, como lo vamos a ver, y pues estaríamos cumpliendo con la norma. Y pues también para, lógicamente, como hablé, pues estar mejorando continuamente tanto nuestro producto, como nuestro proceso, digamos, de soldadura y manufactura electrónica. Entonces, digamos que nos ayuda como a desarrollarnos profesionalmente, porque más allá, digamos, de conocimientos básicos, pues nos entrega todo un background de mucha información que nos permite desarrollarnos a nosotros y también a la gente con la que trabajamos, pues al poderle compartir esas mejores prácticas mundiales y a demostrar, pues, profesionalismo en la manufactura electrónica. También nos ayuda, digamos, a formarnos integralmente, ¿sí? A que uno entienda completamente la importancia, digamos, de todo el ciclo de manufactura electrónica, de cómo es importante, digamos, cuidar los componentes, los PCBs, el ensamble, el empaquetado, la limpieza y todo, pues para entregar un producto completo, pero teniendo toda la concepción, digamos, completa del proceso y la importancia de la soldadura y el ensamble electrónico. Nos ayuda, digamos, a mejorar la estación de trabajo. Ya lo vamos a ver por qué. Al tener las mejores prácticas, digamos, de soldadura, de estática, al tener los mejores insumos, al tratar mejor los cables, el tema de la limpieza. Y algo bien importante y que a veces es un poquito subvalorado o que no se entiende bien, es que la norma nos ayuda, digamos, a los diseñadores a diseñar mejor. ¿Qué significa eso? Pues uno, digamos, ustedes pueden diseñar tarjetas electrónicas, ¿sí? PCBs con productos electrónicos, pero al final del día, digamos, el PCB, el producto, pues va a ser inspeccionado, ¿sí? Va a ser verificado con la norma de calidad. Entonces, por más de que uno no quiera, pues el producto va a tener que ser soldado y pues ahí está el resultado, digamos, del diseño. Entonces, a un diseñador de PCBs, ¿sí? A un desarrollador de hardware, le es muy importante conocer la norma 610 porque puede devolverse al diseño y corregir los problemas que allí presenta, ¿no? Entonces es importante pues meterse en la manufactura, en la soldadura, entender las implicaciones que tiene uno para uno un diseño y pues saber el resultado que hay que a veces corregir cosas, huellas, componentes, ubicaciones, toda una cantidad de recomendaciones y por eso la norma a ese diseñador, digamos, le da la visión de diseñar para la manufactura, para que sea fabricable, ¿cierto? Para que sea ensamblable, para que se pueda ensamblar, la parte de aplicar las pruebas y sobre todo también para la parte de confiabilidad y de diseño para costo, porque pues al final el ensamble hará que, un ensamble complejo hará que pues el producto cueste más o cueste menos. Entonces, mejorar los procesos. Entonces, la norma, digamos, está relacionada con otras normas IPC y le ayuda a uno a de pronto después ir a esas normas y tratar de corregir los problemas que uno pues presente en determinada parte del proceso. Ayuda a documentar, sí, a entenderme con mi cliente, con mi usuario,
ayuda, digamos, a pedir la información que yo necesito, pues, para poder ensamblar, soldar sin problemas, ¿sí? Da, pues, más confianza y, pues, el reconocimiento, digamos, de que estamos ensamblando como se debe, estamos soldando como se debe, ¿sí? De hecho, digamos, las empresas en el mundo, pues, exigen que se cumpla con la normativa. Cuando uno va a recibir un ensamble, eh, solicita que ese ensamble, pues al final cumpla con la norma IPC 610. Entonces el inspector de ese ensamble, pues tiene que colocar sus credenciales de que está certificado, su número serial, para garantizar pues de que efectivamente sí cumple con la norma IPC esa soldadura y ese ensamble de la tarjeta. Y pues eso da confianza y reconocimiento de que sí realmente sabemos lo que hacemos. Entonces digamos que la persona que se certifica pues puede colocar el logo de la certificación en sus tarjetas de presentación, en sus documentos impresos, contratos, certificados, reportes de trabajo, ¿sí? Todo el trabajo que hace, pues puede colocar al final el logo de la certificación, indicando pues de que sabe de lo que está hablando y de que la norma cumple específicamente pues con lo que se le está pidiendo. Específicamente, digamos, pues a nosotros nos han contactado para que hagamos cierta auditoría, ¿sí? De ciertos ensambles, de ciertos diseños eh, de problemas muy específicos y pues el cliente, a veces del sector gobierno defensa, pues ha pedido que le hagan una inspección con la 610 y que le verifiquen si efectivamente cumple o no con la norma. Entonces uno, pues a veces cuando son diseños nuevos, uno se va a revisar cada parte, digamos, de la norma, a ver qué partes cumple, ¿sí? Y pues emite un informe, un reporte, pues para que ese cliente tenga la seguridad de que efectivamente sí, digamos, está cumpliendo con la norma y sí, y no va a tener problemas en su diseño y en su ensamble al final, pues cuando lo esté implementando en su ambiente final. Listo. Pues por último, digamos que el reconocimiento internacional, pues digamos que las personas quedan certificadas en la página del IPC, hacen la diferencia con otras que no estén certificadas y la empresa pues queda en el listado, queda en la página del IPC como, digamos, el nombre de la empresa y la cantidad de personas que tiene certificadas. Entonces, cualquier empresa que pues busque, sí va a encontrar allá que si realmente la empresa es cierto lo que dice, que si está certificada su personal y que si cumple con la norma y lo mismo la persona pues va a tener su número serial original que garantiza la, digamos, la legalidad y la realidad de la certificación, ¿no? Listo, entonces, ¿quién debe certificarse? Pues personas que trabajan en fabricación, en ensamble de PCBs, en la soldadura, pero también diseñadores de PCBs, ¿sí? De productos electrónicos, ingenieros, técnicos, tecnólogos envueltos en las diferentes actividades, fabricantes de productos, porque al final del día, como les digo, o sea, usted requiere que el producto sea ensamblado. Uno no diseña algo para que simplemente se quede como una pieza de museo, sino que se diseña pues para que esté ensamblado, para que funcione, ¿cierto? Para que cumpla con resolviendo un problema o se venda a un cliente y pues uno tiene que tener como diseñador la visión completa de que eso sí está bien ensamblado, sí está soldado, sí funciona y lo que tiene que ver con el diseño pues está superado para que la calidad del producto se vea reflejada ahí. Y también pues quienes quieren trabajar o que trabajen como asesores, consultores o inspectores de calidad, digamos, de todo lo que estamos hablando de diseño, fabricación y ensamble de PCBs, tanto para prototipos como para producciones, y pues personas, digamos, gerentes, administradores que quieran dar más valor a su trabajo, ¿sí? A sus actividades de diseño, de fabricación y de ensamble de PCBs, entonces también están bienvenidos, digamos, a certificarse para dar más valor a sus clientes. Bueno, entonces ahora sí voy a hablar de la certificación de calidad de la manufactura electrónica, la IPC 610 de aceptabilidad. Entonces es una certificación que creó el IPC, una entidad de origen americano, norteamericano, que desde 1954 pues se dedica a estas labores de certificación, creación de normas y mejora de la industria. Entonces creó la certificación 610 para la manufactura electrónica. Pues ahí están metidas todas las grandes empresas de manufactura en el mundo, como Motorola, Hewlett Packard, todas las empresas, digamos, Philips, hasta la NASA, que están metidas en este cuento, digamos, del diseño y la manufactura electrónica, pero también consultores, diseñadores, entrenadores de normas. Esa es una muestra de la certificación que recibe la persona que se certifique y pues el reconocimiento internacional, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a hablar, ya entrando en materia, de básicamente la norma, entonces, y la certificación, que van de la mano. Entonces, digamos que la norma pues tiene la parte de políticas y procedimientos, ¿sí? O sea, el tema que es de obligatorio cumplimiento. La introducción, digamos, como conceptos básicos y cómo manejar la norma. La parte de soldadura, alta tensión, la parte de limpieza y de PCBs, y la parte, digamos, de componentes, de terminales, componentes de montaje through hole o de inserción, componentes de montaje superficial, accesorios y envueltos de cables sin soldadura. Como se dan cuenta, digamos que la norma es muy completa, ¿no? O sea, va desde el inicio hasta el fin, desde, digamos, los conceptos básicos preliminares hasta los conceptos, digamos, de ya la soldadura, los PCBs y los componentes, lógicamente, through hole y SMT y SMD. Esta es la norma, son los mismos capítulos. Entonces vamos a comenzar. Digamos que en el inicio, pues al principio, la norma nos habla del alcance de la norma, ¿no? Yo les decía que esta norma es muy integradora porque resulta que ella tiene ciertos apartados o capítulos que son sacados de otras normas, que son sacados, por ejemplo, de la J estándar 001, que es una norma, digamos, para ya, digamos que insumos específicos del proceso, fluxes, limpiezas y requisitos de aceptabilidad también. La IPC 600, que es para la inspección solamente de los PCBs. La IPC 771121, que es para reparación de los PCBs y los ensambles. La 620, que es para requisitos, o sea, para ya soldar, inspeccionar cables. Es una norma que también los invitamos a, pues, a conocer. Y pues también, lógicamente, el diseño, ¿no? Entonces, digamos que apartados del diseño tienen que ver con el diseño de huellas, de footprints, desplazamientos, de ubicaciones y de colocación, pues para al final inspeccionarla con la 610. Un poquito hablando, digamos, antes de, previamente, digamos, de normas, pues hay normas para productos, ¿sí? Hay normas para procesos, ¿sí? Para mejorar el proceso, en este caso de diseño, fabricación. Hay normas para personas, ¿sí? Que están involucradas en el proceso, y hay normas para materiales. Entonces, podríamos decir que la 610 es una norma que es para personas, ¿sí? O sea, para formar a las personas que están metidas en el proceso de diseño o de fabricación, ¿sí? De los PCBs, de los ensambles electrónicos. Pero también, como hablamos, nos ayuda a mejorar el proceso, ¿sí? El proceso, digamos, de diseño y de fabricación de producto. Y también, pues, es una norma de aceptación, o sea, de inspección de calidad, ¿sí? Para inspeccionar la calidad, aceptar la calidad de un producto y, pues, al final decir si se puede poner o no en el mercado porque cumple con la norma IPC de aceptabilidad o no. Listo. Entonces, digamos que este es como el panorama de las normas IPC. De principio a fin, de abajo hacia arriba, pues tenemos las normas de diseño, como la 2220, alta frecuencia. Pero si se dan cuenta, la norma 610 está arriba, ¿sí? Está arriba luego de la 600, que era de los PCBs, de la J estándar 001, y más arriba está la de reparación, y luego está esto, la norma de cables. Otra forma de verlo es así, ¿no? En la base está la norma 600 para inspeccionar los PCBs, pero aquí vamos a hablar en un capítulo de ella. Está la de diseño, está la 610 como tal, que inspecciona todo, ¿cierto? Incluyendo la reparación y los cables a los PCBs, o sea, la norma 620. Listo. Entonces, bueno, ya entrando a la norma, pues resulta que la primera parte nos habla del alcance. Esta es una norma que se utiliza para evaluar la calidad visual de los ensambles electrónicos. Entonces nos evalúa, por ejemplo, cortes transversales a PCBs, microsecciones. Ese no es el alcance de la norma. Son los requisitos de aceptación, pues, para la inspección visual de los PCBs y los ensambles electrónicos. Entonces, la norma es muy interesante porque nos habla, por ejemplo, de los aumentos que tenemos que tener en un ensamble para poder hacer bien el trabajo, ¿sí? Normalmente cuando uno trabaja en ensamble, pues a veces no es suficiente la inspección visual, entonces requiere aumentos entre 2 a 5 a 8 veces para inspeccionar, por ejemplo, la limpieza de las tarjetas o el anti-solder, ¿sí?
los terminados o cuando se recubren cuando están, digamos, con problemas de limpieza o cuando necesitan, digamos, un recubrimiento conformado, o sea, una capa protectora para evitar que el ensamble se vaya a oxidar con el tiempo. También digamos que cuando uno ya va a hacer una inspección más profunda de componentes SMD de montaje superficial, pues a veces requiere esto que se verifique al final pues el perfil de soldadura de cada componente, muy pequeño, entonces requerimos sí, aumentos visuales mayores, ¿no? Que puede ser de 10 veces, 20 o 40 veces, pues con microscopio, ¿no? También nos habla de la importancia de tener una buena iluminación en el área de trabajo, ¿sí? En el área de trabajo, por ejemplo, la iluminación debe ser de 1000 lúmenes por metro para garantizar pues de que no haya sombras, de que haya una correcta iluminación y bueno, debe ser luz blanca, luz día. Bueno, se infiere eso porque está de 4000 a 600 a 6000 Kelvin y entonces lo que hace es que uno pues tenga la correcta iluminación para poder en el área de trabajo trabajar sin ningún inconveniente, no tener sombras, no tener problemas, digamos, de cansancio y poder hacer la labor de inspección previa o de inspección final, pues de manera adecuada. Entonces, digamos que aquí es una invitación, pues como a que revisemos el área de trabajo. La norma, como les decía, nos ayuda a ver el proceso, porque entonces ya con esto podemos revisar el área de trabajo, a ver cómo estamos trabajando para que no nos vayamos a desgastar, ¿no? También habla, por ejemplo, de la parte de las clases de desempeño. Entonces, normalmente lo primero que uno hace, bueno, que debe hacer nuestro cliente, es clasificar el producto. Entonces, si es clase 1, clase 2 o clase 3. Clase 1 es electrónica general, electrónica, digamos, como de consumo, puede ser televisores, juguetes, ¿sí? De pronto electrodomésticos, pueden también caber ciertos equipos médicos o militares, pero en donde pueden tener fallas, pero solo que lo que se quiere es que funcione. O sea, lo que importa aquí es el funcionamiento y puede haber problemas estéticos, ¿sí? Eh, eh, los invito en este momento a pensar en el producto que ustedes están trabajando o que están ensamblando y a que piensen qué clase sería. Clase 2 es electrónica de servicio dedicado. Entonces son, por ejemplo, equipos de la industria, ¿sí? Equipos de control, instrumentación, laboratorio, automatización, ¿sí? Equipos que deben soportar ambientes robustos y que pues, se espera que no falle, pero que si fallan, no es de vida o muerte, no es crítico. No, digamos que no se pone en riesgo la vida humana. Ya equipos clase 3 son equipos, digamos, de alta confiabilidad, equipos militares o médicos o de soporte de vida o de armas, donde sí digamos que se necesita que esté trabajando al 100% del tiempo, no se admite el tiempo de fallas y donde si falla, pues, o sea, no se admite, ¿no? Y donde son equipos pues de soporte de vida. Entonces, piensen en este momento, los invito a que ustedes coloquen en el chat pues el tipo de producto que ustedes están trabajando o la clasificación que ustedes consideran en este momento para su producto. Listo. Entonces lo primero que hace es que, digamos, esta clasificación la tiene que hacer ese nuestro cliente, ¿sí? No nosotros. O sea, el inspector no es, o el evaluador del ensamble no es juez y parte. Su cliente es el que debe decirle qué clase de producto es, ¿sí? Normalmente, si él no lo sabe, pues debería definirlo el fabricante. Es importante que uno lo conozca como fabricante para que le comunique eso a nuestro cliente y el cliente pues se pueda tomar la mejor clasificación posible. Pero uno no es juez y parte, ¿sí? O sea, uno no decide qué clase como inspector y de acuerdo a la clase va e inspecciona. Eso no funciona así, ¿no? Listo. Ahora resulta que la norma es muy interesante porque nos habla de cómo clasificar el producto. Entonces, cuando usted está haciendo la inspección de calidad de la soldadura, tiene que tomar una decisión, ¿sí? En esto se basa. Y es en decir, bueno, este producto pasa o no pasa, ¿sí? Y para eso hay 4 condiciones que puede tener su producto, ¿sí? Su ensamble, ¿sí? En ese momento. Entonces puede ser ideal, aceptable, defecto o indicador de proceso. En este momento, los invito a que escriban en el chat a qué corresponde cada cual, ¿sí? El número 1, ¿cuál sería? ¿Sí? El número 2, también, la figura número 2.
la figura número 3 o la figura número 4. ¿Cómo clasificaría usted cada una de esas condiciones de esas imágenes, de esos elementos que están ahí ensamblados o soldados? Bueno, vamos con la primera. Entonces, ideal es una condición casi perfecta, ¿sí? Que digamos que donde se han cumplido todas las condiciones, digamos, de temperatura, equipos, herramientas, ¿sí? La mejor condición posible. Eh, es el número 1, ¿sí? Es el ensamble de tipo ideal. El ensamble aceptable. Entonces, es un ensamble que todavía es confiable, digamos, mantendrá la fiabilidad y la integridad del ensamble, ¿sí? Y pasa a la inspección de calidad. Entonces, ese ensamble aceptable será el número 3, ¿sí? Digamos, en el ensamble número 1 vemos una soldadura, en la ideal, vemos una soldadura perfecta, digamos, eh, totalmente brillante, uniforme, homogénea en todo el contorno de la parte, ¿sí? Del pad. En el número 3, digamos, vemos cierta imperfección. Entonces vemos, digamos, un poquito de soldadura como abultada, ¿sí? Un poquitito. Entonces digamos que no es una soldadura perfecta, pero mantendrá la integridad y la fiabilidad del ensamble y cumple con los criterios de inspección que vamos a ver más adelante. La condición de defecto, para quienes le acertaron, es la número 4, ¿sí? Esta significa que, digamos, definitivamente no se va a poder ensamblar la parte, ¿sí? Está torcido el pin, los pines, entonces cuando vayamos a insertar el conector, pues no ajusta, no conecta o no embona, entonces no podremos, pues no se transmitirán las señales eléctricas, entonces el ensamble no tiene la forma, el ajuste, ni va a funcionar, perdón, como se debería. Y la condición indicador de proceso es la número 2, o sea, ahí es un conector como de insertar en una tarjeta y resulta que, pues igual si usted lo conecta, va a seguir conectado, ¿sí? No va a fallar. Pero la cuestión es que está un poquito rayado. Entonces, digamos que aquí es lo interesante en la norma porque la condición indicador de proceso nos ayuda específicamente a mejorar el proceso, porque nos indica cómo, digamos, podríamos mirar en una parte del proceso para revisar a ver si es que está fallando el operador, la herramienta, la máquina, las condiciones del día, los instrumentos están mal calibrados, o hay un descuido en el proceso. En este caso, por ejemplo, habrá un posible arrastre, digamos, de la tarjeta y está rayando una con la otra. Entonces, de pronto es una cuestión de manipulación, ¿sí? O de entrenamiento, ¿sí? Nos hace falta, digamos, orientar o entrenar a las personas de ensamble para que no cometamos este error. Entonces, el indicador de proceso es como un bombillito, ¿sí? Es un foquito que se enciende para indicarnos que algo está pasando con el ensamble. Listo. Entonces, digamos que en la soldadura, pues también te podemos tener ciertos defectos de la soldadura. Aquí lo interesante, ¿sí? Aquí hay condición de soldadura fría, eh, que es cuando hay una ausencia incompleta de mojado, ¿sí? O sea, de unión de la soldadura con el pad, con el componente. Un no wearing, que es cuando la soldadura definitivamente no ha mojado el pad. Y una pérdida de mojado, ¿sí? O de wearing, lo que pasa es que eso en inglés es wearing, ¿no? Pero lo podemos entender como mojado, humectación o adherencia. Entonces, cuando el mojado, la soldadura se echó para atrás. Esto es mejor como verlo aquí, digamos, de manera visual. Entonces, permítanme un momentito nomás. Voy a compartirles aquí la norma para que lo podamos ver en la norma. Denme un momentito y entonces ya les comparto aquí la presentación, la imagen. Un momentito. Y aquí también para que, esto, listo. Entonces voy a irme, pero aquí a la parte de la norma que la tengo abierta. Listo. Entonces acá tengo la norma. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la soldadura, ¿no? Uno espera que siempre la soldadura sea homogénea, uniforme y que digamos que cubra todo el componente. Bueno, esta opción no me deja. Un segundito. Un segundo vuelvo. Eh, es que esta opción no me deja esto presentar tan fácilmente.
pero mejor así. Entonces les voy a mostrar la norma. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a la parte del capítulo 5 de la soldadura. Entonces, lo que yo quisiera es, por ejemplo, que la soldadura sea uniforme, ¿no? Que tenga un ángulo de mojado de menos de 90 grados, como lo estoy mostrando aquí. Si ven la norma, el PDF? Sí, ahí se ve. Sí, señor, claro. Sí, se ve. Gracias. Listo, gracias. Lo que yo espero es que la soldadura tenga un perfil de menos de 90 grados. Aquí aplica el dicho que es que entre menos más, ¿sí? Entonces, entre menos soldadura, mejor. Uno a veces piensa que le coloco más soldadura y entonces entre más soldadura coloque, pues mejor, ¿no? Y resulta que no. Cuando se le coloca mucha soldadura a un ensamble, entonces significa a veces que en realidad la soldadura tiene un pobre mojado, ¿sí? ¿Y por qué? Porque usted lo que quiere es que tenga un menor ángulo de mojado, indicando que hay una mejor adherencia interna en la unión intermetálica en esa soldadura. Ahorita les voy a mostrar las fotos. Entonces, entre menos, mejor. O sea, el perfil de soldadura más pequeño indica un calentamiento adecuado, ¿cierto? Todas las partes al mismo tiempo, PCB, soldadura componente, una limpieza uniforme, ¿cierto? Y un correcto mojado de la soldadura y adherencia interna. En cambio, cuando tiene la soldadura, esta barriguita, cuando tiene hasta 90 grados, todavía es aceptable, ¿cierto? Todavía está bien. A lo mejor usted le colocó un poquito más de soldadura. Y más de 90 grados, digamos, se aconseja que no sea, porque pues digamos que ya sí definitivamente hay un exceso, ¿sí? Entonces todavía es aceptable siempre y cuando esta barriguita, esta panza, no se pase más allá del pad de la conexión, porque sí definitivamente es un exceso, inclusive que puede evidenciar un recalentamiento de la soldadura. O sea, usted muchas veces tiene un defecto, a veces uno comete ese error, un defecto que se llama el retoque, o sea, retocar varias veces la soldadura. Y esto pues no se debería, porque estamos todo el tiempo calentando, enfriando, ¿cierto? Y internamente la unión intermetálica no se formó de la soldadura, entonces es algo que uno no debería hacer. ¿Hay otros defectos de la soldadura? Bueno, aquí está como la condición ideal, ¿sí? Siempre liso, uniforme, homogéneo, en un ángulo de mojado distinguible, menos de 90 grados, ¿sí? Me voy a adelantar un poquitito. Comienza a haber defectos como huecos, como soldadura no refluida, ¿no? Aquí está. Entonces, digamos, lo que les decía ahorita, el no mojado, el dewearing, consiste en que la soldadura se devuelve, ¿no? La soldadura no solamente no moja porque está contaminado digamos, la pista o el componente y entonces no moja. Si ustedes ven que no hay una soldadura lisa, uniforme, homogénea, menos de 90 grados, no hay una buena mojado, humectación, o sea, las partes no se mojaron o humectaron de manera natural, y entonces la soldadura simplemente se diría que no pegó, ¿sí? O sea, no mojó, ¿sí? No hubo un mojado, no hubo una conexión. Miren aquí, por ejemplo, que se ve una soldadura que completamente no se quedó, digamos, quieta en ese lugar y definitivamente no se esparció hacia el pad cuando lo debería haber hecho. Entonces, sencillamente ahí hubo un no mojado, la soldadura se estancó y se quedó ahí quieta y no mojó de manera natural como debería. Aquí la soldadura fría, por ejemplo, que también nos pasa mucho, es cuando uno tiene a veces la costumbre, mala costumbre, de, digamos, de derretir la soldadura en el cautín y luego ponérsela a la tarjeta. Eso es algo que uno no debería hacer porque, digamos, uno debería es calentar al mismo tiempo todas las partes. Calentar al mismo tiempo el pad, el pin del componente y la soldadura. La soldadura debería ser un puente que haga calor, ¿sí? Un puente de calor que, digamos, conecte y se difumine, ¿sí? Se adhiera o moje el pin del componente y el PCB, ¿sí? Y aquí no pasó. Aquí lo que hizo es que usted derritió la soldadura en el cautín con todo el flux, que el flux tiene un efecto, digamos, de transferir calor y limpiador, de quitar el óxido. Entonces derritió el flux y perdió su efecto en el cautín. Y luego ese pedazo de soldadura, perdón la palabra, se lo puso a la tarjeta del componente y quedó como un pegote, ¿sí? Una porción ahí de soldadura, pues simplemente colocada. Eso es una soldadura fría, ¿cierto? O también cuando no hay una suficiente compatibilidad entre esa flux y entre el PCB y la soldadura. Otra anomalía es la pérdida del mojado o de wearing, y consiste en que la soldadura como que se devuelve. Aquí la soldadura trató, digamos, de humectar, ¿sí? De mojar la superficie, pero lamentablemente se devolvió. Lamentablemente, digamos, no pudo y entonces se fue hacia atrás
y definitivamente no se adhirió de manera natural, como hemos hablado, a la soldadura. Entonces, digamos que son esos tipos de defectos que más se encuentran en la soldadura, ¿cierto? Y pues que es importante que lo evitemos. Aquí ya hablé de esta parte, ¿sí? De los ángulos de mojado. Y ahora, por ejemplo, también para montaje superficial pasa mucho que se ven muchos residuos de bolitas, por ejemplo. Eso puede ser debido a la soldadura, a la composición, ¿sí? O también al stencil, ¿sí? A lo mejor el stencil no está bien diseñado, ¿sí? Y de pronto nos deja muchos residuos de soldadura o pequeñas bolitas, ¿no? Entonces, a veces hay que reducirle el área al stencil para que no queden esas sobras, esos residuos. Otro defecto que se consigue, a veces, ahorita ya estoy en la presentación, ¿no? No en la norma, sino en la presentación. No sé si me ven la presentación. Sí, sí, André, sí se ve. Gracias. Otra, digamos, defecto es que los componentes se levantan, ¿sí? El típico efecto tombstoning, ¿no? O sea, lápida. Y consiste en que el componente se levanta, ¿sí? De lado, y entonces queda paradito, queda desconectado. Esto se debe muchas veces a que es un problema de diseño, ¿sí? Atentos diseñadores porque hay que colocar un balance térmico en los PCBs. O sea, el pad, sobre todo para pads chiquitos de montaje superficial, para huellas chiquitas, debe estar conectado a ambos lados, ¿sí? Casi que con la misma cantidad de cobre. ¿Para qué? Para que ambos lados del componente se calienten de la huella, de la footprint, se calienten y se enfríen al mismo tiempo. Y de esa manera, digamos, el componente no se levante. Porque ¿qué pasa? Cuando él se levanta más de un lado es porque posiblemente se calentó más rápido, ¿sí? Y entonces se levantó y pues quedó sin soldadura, ¿no? Es el efecto típico tombstoning o lápida. Y pues también hay que mirar la parte del diseño del stencil del componente para ver si la apertura es suficiente para que pase la pasta o requerimos otra pasta, digamos, que tenga una mejor composición, menos granos más chiquititos, ¿sí? O también tenemos un problema, digamos, de alineación entre el stencil y el PCB, pues cuando estamos aplicando la pasta de la soldadura. Aquí lo que les decía ahorita, cuando uno se acostumbra a calentar y enfriar todo el tiempo el PCB, o sea, estando retocando, estando, como les digo, digamos, tengo la soldadura de montaje through hole o superficial y no me gustó, entonces llego y caliento, ¿sí? Y enfrío, y no me gustó, entonces retoco nuevamente y le coloco más soldadura, ¿cierto? Y no me gustó y vuelvo y retoco. Cuando usted retoca continuamente la soldadura, se va perdiendo la unión intermetálica que tiene la soldadura, ¿sí? Aquí vemos una unión intermetálica de un pin y un PCB, ¿sí? Y usted se da cuenta que por debajo entonces resulta que hay como una especie de rugosidades, ¿sí? Y entonces cuando usted calienta y más se enfría, esas rugosidades comienzan a ampliarse, aumentarse, y pues por último digamos que se pueden tener por dentro, así como vemos, vacíos, cracks o fracturas. Y eso hace que pues nuestro ensamble no sea fiable con el tiempo, no sabemos en qué momento pueda llegar a fallar. Entonces, pareciera raro, pero entre más pequeña sea esa unión intermetálica, mejor. Y cuando la unión intermetálica es más grande, como vemos en las figuras de abajo, o es más granulosa, es porque, digamos, se ha retocado mucho el ensamble y pues está en riesgo, digamos, la integridad y la fiabilidad del ensamble. Esta también es otra imagen que es muy ilustrativa para entender esta unión intermetálica y cómo debemos cuidarla para que, digamos, cuando soldemos, pues solamente hagamos una soldadura y listo. No hagamos varias soldaduras, sino solo la que hay que hacer y no retocar, ¿sí? No retocar el ensamble. Listo. Otro tema, pues, muy importante es la estática, ¿sí? El ESD, el ISD, ¿no? Y entonces nos habla, digamos, de que es importante cuidar los ensambles con la estática, ¿no? Y entonces aquí uno vuelve y revisa el proceso, vuelve y revisa los insumos, dónde los está guardando, dónde los está almacenando, cómo los desempaca, ¿sí? Cómo los coloca, cómo los cuida cuando los está ensamblando, cómo los empaca cuando los va a entregar y cómo los transporta para cuidar el ensamble de la EOS o la ESD. La EOS es, digamos, la sobrecarga eléctrica, ¿sí? Es cuando tenemos, por ejemplo, una falla en algún equipo que nos genera, digamos, una perturbación, ¿sí? O un sobrevoltaje, ¿sí? Un problema de tierra de un equipo, ¿sí? Es algo que es periódico y de una falla. En cambio, la estática, la ISD,
hace referencia a una falla que ocurre en algún momento por acumulación de cargas estáticas, se lo saben, y ocurre en algún momento y vuelve y no se repite. Entonces, digamos, acá es importante pues tener cuidado, ¿sí? A lo mejor podamos proveernos de algún equipo de descarga estática, porque resulta que internamente los ensambles pues pueden tener problemas, ¿sí? Pueden incurrir en una falla. Como ven ustedes aquí internamente en el silicio, o sea, externamente a veces no se ve, pero internamente dentro de la pastilla, pues esa puede estar fallando, ¿sí? O puede estar ya desconectada y pues no nos va a funcionar o va a tener, va a tener una falla latente y con el tiempo pues ya va a dejar de servir. Lo mismo, pues externamente también se puede ver en los chips, entonces es importante cuidarlos de la estática. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál de estos símbolos de estática es de sensibilidad a la estática y cuál es de protección a la estática? Si desean, por favor, colóquenlo ahí en el chat, ¿sí? ¿Cuál será de estos símbolos el de protección, ¿sí? A estática, o sea, que estamos, digamos, tenemos un escudo de estática, y cuál será el de sensibilidad a la estática, o sea, que nuestro elemento es sensible a la estática. Normalmente ustedes lo habrán visto en los ensambles. Entonces, bueno, el de arriba es la sensibilidad a la estática, o sea, nuestro elemento es sensible, ¿sí? O sea, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y el de abajo es que nuestro elemento, casi siempre una bolsa o un escudo antiestático, pues bloquea, ¿cierto? O es un escudo o es un protector de la estática. Entonces es importante distinguir los materiales, ¿no? La norma nos ayuda a eso, porque normalmente uno los confunde. Entonces esa bolsita que es gris, casi siempre se trabaja como un bloqueador o escudo de estática, porque bloquea o protege nuestro ensamble de problemas externos de estática y nos ayuda, digamos, a transportar el ensamble. Ya, por ejemplo, la bolsita rosada, ¿cierto? A veces es azul, ¿sí? O a veces es un cojincito o es una espumita, ¿sí? Es una espuma. Es un elemento antiestático de acolchonamiento intermedio para el ensamble. ¿Qué significa eso? Que él ayuda, digamos, él ayuda a no tener cargas estáticas, ¿sí? Es antiestático. Pero él ayuda como a acolchonar, a proteger el ensamble, a tenerlo resguardado, pero se requiere el material de bloqueo externo, ¿sí? Entonces, digamos que aquí devolviéndome, es importante que tengamos el bloqueador, ¿sí? O sea, el escudo de estática, para meter por dentro la tarjeta con el elemento de acolchonamiento antiestático intermedio, ¿sí? Ahora ya elementos estáticos disipativos, ya es por ejemplo un tapete antiestático, ¿sí? Que efectivamente está hecho para distribuir las cargas estáticas a tierra, ¿no? Entonces es importante el concepto, porque normalmente también la norma nos ayuda, por ejemplo, a mirar la estación de trabajo, ¿sí? A verificar la que esté con los valores correctos, ¿sí? Tanto la manilla, la talonera, la pulsera, como también, pues, a identificar los materiales que tengamos, digamos, en nuestra mesa de trabajo, si es antiestático o no, estático disipativo, para poder deshacernos de todo eso, ¿sí? Normalmente uno tiene el área de trabajo llena de cantidad de cosas, ¿sí? De papel, plásticos, empaques, cosas que no necesita, y normalmente esos materiales, pues, no son antiestáticos, ¿no? Entonces pueden, digamos, hacer que no se cargue y que a lo último afecte los ensambles electrónicos. Entonces habría que deshacerse en el área de trabajo de todo ese tipo de materiales, ¿sí? Y pues si uno ya quiere protección al 100%, si tiene un ensamble muy especial, muy específico, pues a lo mejor tendría que proveerse, digamos, de esto, todos los equipos, ¿no? Todos los juguetes. Entonces, mesas de trabajo antiestáticas, taloneras, manillas, blusas, pantalones, zapatos, pinzas, eh, tarritos de alcohol antiestáticos, los medidores de estática, los símbolos, las bandejas, los racks, todos los elementos, digamos, de protección para garantizar al 100% y un nivel muy bajo de peligro o de riesgo, pues para un cliente especial que no lo pueda solicitar. Eh, Ahora otro tema importante es la manipulación de los ensambles. Normalmente uno, digamos, manipula los ensambles con guantes o con las manos. Piensen en este momento, ¿cuál creen ustedes que sería la mejor forma de manipular los ensambles? Si por medio, digamos, de las manos descubiertas o por medio de guantes.
Bueno, resulta que ambas son válidas, ¿sí? Si usted utiliza las manos, tienen que estar completamente limpias. Y si usted utiliza guantes, pues deben estar también limpios, ¿sí? A veces cuando usted utiliza guantes, se confía en que está protegiendo el ensamble y resulta que los guantes están sucios, entonces hace peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces hace peor daño que si tuviera las manos descubiertas, limpias. Entonces los invito a pensar, pues, cómo están manipulando ustedes sus ensambles. Listo. Algo también importante que nos habla la norma es sobre la soldadura. Entonces resulta que la soldadura, pues sabemos que hay diferentes tipos de soldadura, ¿sí? Y pues comúnmente las conocemos como soldadura, por ejemplo, estaño plomo o soldadura sin plomo, ¿sí? Y entonces tendemos a pensar que, bueno, la soldadura es con rosin, ¿sí? O sea, o es no clean, ¿sí? O es soluble en agua. Si uno conoce eso, uno sabe que la soldadura tiene rosin, resina, que es esa que a veces viene con amarillo, o a veces viene con no clean, o sea, chévere porque, padre porque no hay que limpiarlo, ¿sí? O viene soluble en agua porque resulta que no hay que, pues también se puede limpiar fácil con algún limpiador o disolvente, ¿sí? Pero resulta que ante el IPC no se clasifica así, sino se clasifica de acuerdo a su nivel de actividad del flux, ¿sí? Del material defundente que contiene por dentro. Entonces así podemos devolvernos y pues resulta que hay, digamos, soldaduras que son altamente activas, ¿sí? O soldaduras que son bajamente activas. Entonces, aquí no aplica, digamos, que sea soluble en agua, no clean o rosin, sino que usted tiene que mirar internamente ya la etiqueta, el nivel de actividad y de clasificación con el IPC. Normalmente, digamos, si hay una soldadura de estilo flux, digamos, tipo R, o sea, rosina, H, es high, ¿no? Entonces, altamente activo. Si es M, es medium, medio activado, y si es L, es de baja actividad y o de bajos residuos. Entonces, es importante que pues la soldadura que compramos, ¿sí? Sea de nivel bajo, ¿sí? De bajos residuos, como esta tipo ROM, ¿sí? O ROL, ¿sí? O sea, RO, rosin, medio, 1, ¿cierto? Medio activado, o rosin ROL, bajamente activado. Entonces, de esa manera, eh, el flux, digamos, se queda ahí después de que soldamos, no va a corroer el ensamble, porque ese es un problema que puede presentarse. Si el flux es altamente activo, entonces resulta que va con el tiempo a empezar a corroer nuestro ensamble y dependiendo, digamos, de la actividad de flux, puede corroerlo en horas, ¿sí? En días o en meses. Entonces es importante revisar, digamos, la actividad del flux que queda luego, digamos, del proceso de soldadura. Y en esto también nos ayuda pues la norma porque nos concientiza acerca de la importancia de ese tipo de fluxes, ¿cierto? De los tamaños, de las formas, de la cantidad de flux que puede contener y que puede aplicarse pues a un ensamble. Bueno, entonces ahorita les quiero pues digamos como mostrar un poquitito como las técnicas de inspección de calidad. Normalmente aquí nosotros tenemos unos videos, permítanme un momentito, eh, un segundo. Tenemos unos videos ya entrando en materia como de la inspección de calidad. Entonces, denme un momentito nomás. Ya, entonces digamos que aquí nosotros como para un poquito como ayudar a concientizarnos acerca de la importancia de, de cómo hacer una correcta inspección de calidad, pues hemos hecho una serie, digamos, de videos, ¿no? Que espero que a ustedes les gusten. Estos videos pues los tenemos aquí en YouTube. Entonces aquí luego los invitaré. Claro que esta presentación no me deja. Esta forma de presentarme no me deja. Ahora sí. ¿Sí ven el video? Sí, ahí se ve. Listo. Pues yo los voy a invitar, digamos, aquí les vamos a compartir estos enlaces. Los voy a invitar para que vean estos videos de cómo hacer una inspección visual 610, digamos, de un componente de Trujol. Entonces, hay varios criterios, ¿sí? Está el llenado vertical, el mojado circunferencial, ¿sí? eh, el llenado del pad. Entonces es importante que uno utilice los criterios de inspección Trujol en la inspección de calidad. Aquí podemos ver cómo el llenado vertical pues evalúa la ascensión, cómo la soldadura asciende, ¿sí? Por el hueco por donde se aplica la soldadura y cómo pues usted puede evaluar el llenado, ¿no?
uno esperaría un llenado del 100%, pero resulta que para clase 2 y 3, pues está bien que sea un 75% de la soldadura. Eso es importante pues porque genera, digamos, robustez en la conexión, ¿sí? Ahora tenemos, por ejemplo, un mojado o adherencia en la circunferencia. Es, digamos, el mojado que tiene el hueco metalizado con respecto al pad, ¿sí? Y con respecto a la porción de soldadura que queda ahí metida. Si es la adherencia de esa soldadura entre el pin del componente y el hueco metalizado, ¿sí? Y se evalúa, digamos, pues en modo circunferencial, o sea, cuánto moja la soldadura dándole vuelta, digamos, a ese hueco metalizado, ¿no? Es otro parámetro importante. Depende si el componente tiene montaje, tiene hueco metalizado o no, ¿no? Porque si es de una capa, pues sí estaría en la capa de arriba y no en la capa de abajo. El porcentaje del pad mojado también es importante, ¿sí? El mojado circunferencial. Y el porcentaje del pad, cuánto, digamos, porcentaje, digamos, del pad moja esa soldadura, ¿no? Entonces normalmente es un 75% porque garantiza pues una buena adherencia, mojado o humectación de la soldadura. Entonces, digamos, estos videos están aquí libres en internet y también están en nuestra página por si ustedes quieren conocer un poquito más. Entonces, pues se pueden meter aquí a nuestra página y aquí en nuestra página pues pueden ver uno a uno cada uno de esos criterios, ¿sí? Tanto el video como los criterios que ustedes quieran, ¿sí? Eh, entonces comenzar por cada criterio uno a uno, ¿sí? Y su explicación, pues con el ánimo, digamos, de que podamos evaluar mejor los ensambles con la norma, los ensambles de montaje tipo through hole o inserción. Ahora, por ejemplo, los de montaje superficial. Entonces también aquí tenemos otros videos donde, digamos, explicamos cómo hacer la evaluación visual. Digamos, en esta parte también depende mucho del ensamble, ¿no? Depende mucho, digamos, del diseño que usted tenga. Si usted diseñó convenientemente la huella, pues va a poder evaluar esos criterios, pero si no, pues de pronto va a tener dificultades o problemas. Por ejemplo, el primero es el desplazamiento lateral. Es cuánto se mueve el pin del componente, pues al lado y que queda desalineado, ¿no? Entonces, digamos, esto es un problema porque a su vez, digamos, hace que la soldadura quede con menos porción. Mire, por ejemplo, si se mueve el pin del componente, pues resulta que hacia el lado, resulta que la porción de soldadura es más pequeña, ¿cierto? O sea, queda menos soldadura y pues da menos robustez en esa conexión. También usted evalúa pues el desplazamiento frontal, el cual no es permitido, o sea, no se permite que se desplace hacia adelante el componente, pues porque va a quedar desconectado y esto es falla, ¿sí? Y el ancho mínimo de la conexión, pues es importante porque es la robustez, pero el tema, el asunto más importante, más que la longitud y más que la altura mínima o máxima que pueda tener ese filete o esa porción de la soldadura, más que eso es el parámetro G, que es realmente el espesor mínimo de la soldadura, ¿sí? O sea, esa porción de soldadura que está por debajo del componente que a veces no podemos ver, es el parámetro más importante que genera la confiabilidad, digamos, de un ensamble. Entonces, es muy importante que haya un correcto mojado o humectación en esa parte de la soldadura. Y también tenemos, pues, otro video, digamos, sobre, perdón, otro video aquí sobre la norma, la parte de inspección ya de los componentes tipo SOIC. Entonces, también es muy importante aquí el diseño, porque resulta que con un buen diseño, ¿sí? Esto, yo me acuerdo de un empresario todavía que aprecio mucho, que decía que esto es como un pie humano, ¿sí? Un ingeniero Jorge me decía, es que eso es como si fuera un pie y usted estuviera parado, ¿sí? Entonces, cuando usted estaba pequeñito, cuando usted era niño, su mamá le decía, parece bien, ¿sí? Aquí pasa lo mismo con los ensambles electrónicos, parece bien o párelo bien, ¿sí? O sea, que esté correctamente sentado como si fuera parado como si fuera un pie humano, ¿sí? El pie de una persona. Y entonces sobre la huella, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el 75% o sea, el 70% de la fuerza está en el talón y en la parte delantera, en la parte de abajo del pie, ¿sí? Y adelante solamente un 5%. Entonces, esto realmente es la robustez, digamos, que tiene un componente, pues, para soportar temperatura, vibración, humedad, golpes, calor, ¿sí? Entonces, hay que diseñar una buena huella que tenga en cuenta esto, ¿sí? O sea, el diseñador tiene que tener en mente esto que estamos viendo acá,
¿sí? Que su huella, que su pad, pues se pueda formar una conexión de soldadura atrás en el talón, que es fundamental, abajo y adelante, pero ya sabemos lo más importante, ¿no? Entonces, de esa manera, pues el ensamble va a soportar desplazamiento lateral, ¿cierto? Desplazamiento frontal. Entonces, digamos que esto no es un problema no solamente del ensamblador, de que solda, no, es un problema también del diseñador, porque el diseñador tiene que garantizar que este diseño, pues, esté correcto para que a lo último pase la inspección de calidad, ¿no? Pase la soldadura. Y pues usted pueda hacer que tenga la robustez y la fiabilidad que usted necesita este ensamble. Bueno, aquí discúlpeme por pasarlos así tan rápido, pero pues esto es más una invitación también para que usted profundice, con más tiempo lo revise, los inspeccione. Ahora, otra cuestión que también inspecciona la norma es la parte, digamos, del PCB. Entonces también el PCB lo revisamos. ¿Por qué? Porque si el PCB no funciona, pues nuestro insumo también hará que el ensamble no funcione. Entonces es importante, digamos, mirar en esta parte, la norma 610 se roba un poquitito de la 600 y revisa, por ejemplo, la limpieza, ¿sí? El pandeo, la torcedura que puede tener el PCB, la contaminación de soldadura, ¿sí? Ciertas ampollas o delaminación que pueda haber en el ensamble, en el PCB, perdón, aureolas, eh, digamos, muescas, grietas por golpes que pueda tener desde el punto de vista del fabricante, quemaduras de panelización, problemas, digamos, de deshilachado de fibra en los bordes, también, digamos, reducción de conductores o pistas por problemas internos de cobre. Entonces, por ejemplo, está reducido el tamaño el cobre, la pista, y pues saben que en un diseño, sea de potencia o de alta frecuencia, pues nos consume menos corriente o tiene menos impedancia la pista o más, y sería un problema, ¿no? Pistas levantados, pads levantados, ¿sí? Conductores levantados, todo este tipo de efectos, digamos que aquí es muy interesante la norma porque nos ayuda a hacer una evaluación inicial. Cuando yo recibo los insumos, el PCB del fabricante, pues debo hacer una inspección visual del PCB antes de hacer el ensamble. Esta parte de antisolder, por ejemplo, es súper crítica con componentes de montaje superficial, porque ahí se me va a hacer un corto, ¿sí? Y si ahí se me hace un corto, pues eso me implica más reparaciones, más retrabajos, más recalentamientos, y eso nos implica también más costos. Entonces, es algo que no queremos desde el punto de vista del ensamble. Ahora, los residuos de flux, dependiendo si el flux es activo o no, si quedó curado o no, puede generar problemas cuando el ensamble se calienta, o puede generar problemas, digamos, de fiabilidad a largo plazo, porque puede, digamos, contener residuos que con el tiempo pues, nos van a dar humedad o complicaciones. Eso es con respecto a los PCBs. Y con respecto a los cables, entonces también la norma tiene una partecita de los cables. Entonces también es interesante porque pues todos los PCBs no funcionan solos, ¿no? Sino que también, digamos, funcionan con cables. Entonces es importante revisar esos amarres de cables, ¿sí? De eso también nosotros tenemos una norma, la norma 620, que es sobre aceptabilidad y requisitos para armar los cables, que también les los invitamos a conocerla en un siguiente webinar. Y pues esa norma nos habla, digamos, de cómo sujetarlos, ¿sí? De cómo debe ser el ruteado, el trazado de los cables de manera uniforme, de cómo deben estar amarrados. Y algo importantísimo es el radio de doblez. Resulta que cuando uno dobla un cable, a veces no respeta ese radio de doblez y lo va lastimando, lo va fracturando. Tiene que haber un radio de doblez mínimo para que ese cable no sufra, ¿sí? Para que se pueda doblar sin estrés. Lo mismo pasa con componentes de montaje through-hole, que uno debe doblarlos de manera conveniente, pues para que también esos componentes no sufran estrés, ¿sí? No sufran ese problema, o que cuando usted los ale, haya cierto radio de doblez para que no sean dañados. Otro aspecto importante, pues, son los daños en los conductores, ¿cierto? Y en los aislantes, porque nos perdemos protección en nuestro cable, o también porque a veces se requiere, pues podemos perder impedancia en caso de un cable de alta frecuencia. Lo mismo los hilos. Digamos, si los cortamos en el proceso del ensamble, pues también perdemos capacidad de corriente, ¿no? Entonces hay una cantidad máxima
de hilos que se pueden perder en el ensamble y que pues tenemos que inspeccionar antes de hacer la inspección de calidad. Como les digo, estos videos están aquí en nuestro canal de YouTube y también aquí en el mismo blog usted puede entrar a volver a revisar con más calma si usted lo desea este tipo de la norma 620 y este tipo de criterios de inspección de cables. Listo, vuelvo un momentito a la presentación. Listo, entonces, bueno, esta es una invitación a que miremos nuestro blog, ¿sí? aldeltatech.com, nuestro blog, y también nuestro canal de YouTube, Aldelta Technologies, para que ustedes puedan, digamos, pues, aprovechar estos videos. Nosotros, digamos, hemos tratado pues, de difundir esta información, ya que las normas, pues, digamos, tienen un costo a veces elevado. Entonces, tratamos como de difundir la mayor cantidad posible de información para que usted, sin tener la norma, pues vea los criterios, ¿sí? Eh, mejore su producto, mejore su proceso y pues pueda hacer mejor una tarea, digamos, de diseño y manufactura electrónica. Entonces, bueno, pues digamos que esto es a grandes rasgos la norma. No nos alcanzaría el tiempo para seguir hablando mucho más de ella porque podríamos hacerlo, pero pues digamos que los invitamos a certificarse en la norma IPC 610, ¿sí? De aceptabilidad de ensambles electrónicos, que como se dan cuenta, pues no solamente es para eh, ensambladores, soldadores, sino también tiene que ver con los diseñadores de PCBs y de productos electrónicos y con los inspectores de calidad. También más adelante los vamos a invitar a la norma IPC 620, que ya es también de requisitos para construir cables. Entonces también nos habla de cómo preparar cables, de cómo cortar, prestañar, de cómo crimpar o ponchar cables, de cómo debe ser la inspección, digamos, del crimp, el crimpeado, y de cómo debe ser pues todo lo que acabamos de ver del amarre, de la inspección del crimp y también de empalmes, tanto eléctricos de diferentes tipos, ¿sí? De gancho, enrollados, sujetados, como también cables, digamos, de energía, cables de telecomunicaciones, cables de datos, cables tipo lo que llamamos cable plano, de aislamiento desplazado, y pues muchos tipos más de cables que hay pues para la industria eléctrica y electrónica, y telecomunicaciones y energía. Y también los invitamos pues a certificarse en la norma IPC de diseño de PCBs. También nosotros somos entrenadores y pues están también cordialmente invitados. Entonces, bueno, pues también damos cursos de diseño de PCBs básico, avanzado o la certificación. Y pues ya, bueno, llegamos como a la parte de preguntas y respuestas del webinar. Entonces, pues los escuchamos por si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran compartir. No se escucha, Andrea. Ahora sí. No te escuchas, Andrea. Tienes el micrófono, Andrea. Ok. Sí. Tienes el micrófono desactivado. Bueno, Ahora sí. sí. William pregunta cuál es la vigencia que tiene la certificación anual y si es similar para una empresa o para una profesional la vigencia. La vigencia de la certificación es de 2 años, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el IPC ha determinado que pues, las personas, digamos, que trabajamos en diseño y manufactura, debemos estar continuamente actualizadas. Entonces, pues es importante actualizarse en las últimas versiones de la norma o pues en las últimas tecnologías que han salido para la inspección de calidad de la soldadura, ¿sí? Y pues la norma es igual que para empresas que para personas, o sea, se certifica igual, ¿sí? Eso sería. No sé si tengan otra pregunta que hacer. Aquí hay varias preguntas, Andrea, al final.
Dice, ¿la certificación es con normas actualizadas o son antiguas? Muy buena pregunta. La certificación es con la norma 610 H, la última versión del año 2020 en español. ¿Sí? Por tanto, es la última versión actualizada que tiene una serie de correcciones y de mejoras con respecto a lo que les he mostrado. Por ejemplo, la norma tiene varios criterios que ya no contemplan, por ejemplo, la parte del criterio ideal, porque muchos fabricantes querían siempre todo ideal o perfecto. Entonces, en las versiones pasadas F o G sí está el término ideal, pero en la versión actualizada no está el término ideal y por tanto tiene ciertas mejoras que a veces facilita el proceso de ensamble. Pero igual, si las empresas por costumbre o les exige a su cliente trabajar todavía con la versión F o G, pues lo pueden seguir haciendo. Dice ¿qué hacer con el pad o pin? Nos queda ideal lo que soldamos y volvemos a soldar para evitar retocar. Sí, lo que pasa es que es importante que los operadores, las personas que hacen soldadura, estén bien entrenados para que se acostumbren a que solo hacen una soldadura una sola vez y ya, ¿sí? Y que no están retocando, ¿sí? Eso con entrenamiento se puede hacer para que solamente se dé una sola pasada y se solden todos los ensambles. Ya si digamos uno tiene que retocar, entonces, o sea, le quedó mal la soldadura, entonces lo más recomendable es volver a retirar la soldadura, ¿cierto? Del pin y el PCB, volver a limpiar todos los elementos y volver a aplicar, o sea, aplicar un limpiador de un elemento de limpieza y volver a aplicar la soldadura normal como se hizo en el proceso original. Dice que qué precio tienen las certificaciones. Bueno, eso de no los pueden, en el correo les podemos contestar los precios. ¿Mm? Y las certificaciones a nombre de la IPC o nombre de Aldelta o ambas. No, la certificación es a nombre de la IPC, porque digamos que nosotros simplemente entrenamos y la persona cuando se inscribe a un curso, le creamos digamos, la persona crea un perfil en el IPC, creamos la clase, en la clase metemos a la persona y luego cuando la persona pasa el examen, entonces directamente el IPC, entra a una parte del IPC que está como estudiante y ahí puede bajar su certificación de IPC que obtuvo. Y la certificación pues está ahí a nombre del IPC, ¿sí? Estamos como entrenador nosotros, ahí en un pequeño pedacito, pero está a nombre del IPC con un número serial y con ese número serial es importante que ustedes lo sepan porque con ese número serial usted puede comprobar en la página del IPC nuevamente si esa certificación es válida o no, si es original o si de pronto pues no es original. ¿Qué duración tiene el curso de la IPC para diseñadores? ¿Qué relación? No, ¿qué tiempo tiene? Ah, La bueno, duración. perdón, sí, en cuanto a la certificación de diseño, digamos, esa tiene una duración de 3 días, 4 días máximo, eh, en que se revisan las normas IPC 2221, IPC 2222, IPC T50, pues para el diseño de los PCBs. Yo creo que por aquí hay una pregunta que se nos está escapando. No sé si la vemos por acá. Bueno, ¿qué otra pregunta habría? Dice, dan un cuestionario o hay una serie de preguntas, son teóricas. Ay, se me perdió. ¿Dónde quedó? ¿En dónde hacen las certificaciones? ¿Y Colombia afuera? Esa certificación por cuestión de pandemia, digamos que el IPC autorizó a que se pueden hacer de manera virtual, ¿sí? Entonces, las podemos hacer ambas, ya con la apertura, perdón, las podemos hacer ambas, tanto presencial como virtualmente. Dice, en este momento eso lo hacen en inglés o en español. Buena pregunta. La certificación, digamos, 610, eh, está en español, la norma está en español y el examen también está en español y pues lógicamente el instructor en español. Por aquí arriba hay varias preguntas, Andy. ¿Cuál es la manera correcta del exceso de pines de los componentes o patas que sobresalen después de haber soldado el componente sin que la pista sufra de jaloneo por parte de tensas o contrafríos? Sí, lo que pasa es que hay una parte que habla sobre que el corte debe ser de los pines, en caso de componentes tipo through hole o inserción,
debe ser sin lastimar la soldadura, ¿sí? Porque la soldadura tuvo un proceso metalúrgico de calentamiento y enfriamiento, entonces ya quedó. Si la cortamos o lastimamos, pues lastimamos el ensamble, la porción de soldadura. Entonces, la soldadura cuando se calienta y se enfría, pues va a dilatarse y contraerse y tiene que conservar su forma y su adhesión original. Entonces, si cortamos los pines de manera correcta, un poquitico más salido de la soldadura, no tenemos ningún inconveniente. Eh, es importante tener una tenaza, un cortafríos adecuado. Si de pronto tenemos que hacerlo mucho, pues podemos comprar uno neumático. Eh, si por alguna razón llegamos a cortar la soldadura, podemos volver a hacer el proceso, a repetir el proceso. Dice, ¿qué sería si la norma específica de criterios de curva o perfil de temperatura para diferentes tipos de soldadura? No, en esa parte lo que pasa es que la norma nos pide es que revisemos las especificaciones pues del proceso, ¿no? O sea, tanto del horno como de los componentes, como los procesos de limpieza, ¿sí? Y de calentamiento y enfriamiento para que los tengamos bien definidos. Si digamos que nos da, perdón, ciertos lineamientos para el cuidado y protección de los componentes y evitar sobrecalentamientos, evitar, perdón, reflujos, evitar calentamiento excesivo para no perder lo que ya hablábamos de la unión intermetálica, ¿sí? Pero no nos da específicamente si la J estándar 001 sí nos ayuda a escoger un poco más esas curvas. Por aquí hay una pregunta arriba, Andy, perdón, que dice, yo he escrito Sí, varias veces en función de la certificación, pero no me da respuesta. Bueno, vamos a buscar en nuestros correos, si de pronto es tan amable, Diego nos envía ese correo. Ahorita vamos a poner nuestro correo o lo vamos a sí. escribir acá, por si Diego nos quiere nuevamente, por favor, escribir. Y claro que sí, con mucho gusto le cotizamos y pues mil disculpas por si no hemos respondido. ¿Otra pregunta, Andy? Las certificaciones son progresivas, es decir, se requieren certificaciones previas para obtener la certificación de la IPC 610. No, digamos que eh, puedes tener conocimientos básicos, dependiendo. eh, si es mejor, digamos, si no tiene más experiencia, porque lógicamente en un curso de certificación, pues uno va a hacer más preguntas con respecto a problemas que tiene ya del proceso de la manufactura o del diseño. Pero digamos que personas que estén hasta ahora comenzando, si no tienen ningún problema, a lo mejor le podemos facilitar algún material adicional o dar acceso a nuestra plataforma para que puedan estudiar previamente a la certificación. ¿Tiene una programación o agenda de los próximos cursos de diseño de PCB de Aldelta? Sí, vamos a hacer una certificación de diseño en mayo. Ya está programada para hacerla. En cuanto a cursos, sí tendremos una programación que si gustan, pues nos envían un correíto o nos dicen su interés y pues con gusto le compartimos. Otra pregunta, ¿con cualquier software de diseño se podría aplicar las normas de diseño o existen unos específicos que faciliten la aplicación de las mismas? Sí, sí, digamos que l- las normas no dependen del software, o sea, simplemente son conceptos de diseño y ya uno decide en qué las implementa. Yo di el ejemplo típico de esto, digamos, un indio y una flecha, ¿sí? Digamos, si tiene uno una flecha, lo primero que tiene que aprender es la habilidad para tensar la flecha, para medir el viento, tener precisión, el pulso, ¿cierto? Ya independiente, pues puede tener más arcos y flechas de diferentes formas y tamaños, que hay unas que son mejores o peores, pero es independiente del software. Otra pregunta, ¿cuáles son los requisitos para certificarse en la norma IPC, ¿qué es? 7711 y 21. Muchas Bueno, gracias. esa es una norma para la inspección, digamos, de calidad de la manufactura electrónica. Perdón, para reparación y retrabajo. Entonces, esa norma tiene un aspecto práctico que sí toca hacerlo de manera presencial, porque tiene un kit, digamos, de reparación donde, o sea, la persona que se certifica tiene que no solamente demostrar habilidad en el conocimiento, sino también habilidad en los procesos. O sea, tiene también que reparar ensambles electrónicos, reparar tarjetas electrónicas y pues se pasa la certificación habiendo, digamos, reparado y mostrando la habilidad para reparar.
Aquí hay una pregunta que se nos escapa. ¿Qué tan importante es la norma en una empresa de reparación y mantenimiento? Es muy importante la pregunta, porque resulta que cuando uno hace una reparación de un ensamble, un mantenimiento debería entregarlo inspeccionado con la norma IPC 610, ¿sí? Porque si uno lo repara, pues al final tiene que reemplazar un componente, soldarlo nuevamente, un cable, una tarjeta, pues entonces debería entregar al final que fue inspeccionado después de la reparación o del mantenimiento con la norma IPC 610 y pues que cumple con ella y están las credenciales y el logo en el reporte del mantenimiento se podría colocar el nombre de la persona que hizo la reparación y el mantenimiento con sus credenciales del IPC y su logo del IPC que de garantía y confianza de que hizo un buen trabajo, ¿no? Una buena tarea. Otra pregunta, ¿las certificaciones son en cualquier momento para sacarla o hay que esperar ciertas fechas? No, digamos que se pueden sacar cuando se deseen, ¿sí? No es ningún inconveniente. Otra preguntita, ¿cuándo es el próximo inicio para la certificación IPC 610? El próximo inicio tenemos para el siguiente mes que viene, ¿sí? Tenemos programado un curso, ¿sí? Y entonces están pues todos invitados a participar en ese curso, pero si digamos que antes tenemos un grupo de personas interesadas, también con mucho gusto podemos comenzar desde ya, no tenemos ningún inconveniente. Aquí hay una pregunta que se escapa, Andy, Sí, con sí, respecto al proceso, no más la arriba, encuentro. con respecto al proceso de protección final del ensamble de los componentes en Ah, PCB. sí, permíteme, que se traba esta cosa. Mejor léela tú, por Con respecto al proceso de protección final del ensamble de los componentes en PCB, existen aislantes como laca protectora o barniz aislante. ¿Es parte de la norma ese proceso de aplicación de protección al PCB? Muy buena pregunta. Sí, digamos que bueno, fundamental es que tengan el antisolder o solder mask, los PCBs, ¿no? Y un antisolder o solder mask de buena calidad, que no esté dañado, cuarteado o pasado, ¿no? Eso lo inspeccionamos con la 610 en la parte de inspección de PCBs. También, a lo último, el conformal coating o recubrimiento conformado, que es una especie de silicona que se coloca en los PCBs, también es importante que se inspeccione. Entonces, la norma nos da lineamientos para inspeccionarlo porque dependiendo del tipo, si es acrílico, si es siliconado, entonces tiene que tener un espesor y ese espesor, pues tenemos que revisarlo muchas veces sin inspección visual. Dice, ¿hay algún prerequisito para acceder a la certificación IPC 610? No hay prerequisitos. Digamos que a lo mejor conocimientos básicos en electricidad electrónica y ensamble, soldadura, pero como les digo, pues también podemos facilitarles un material previo para que lo estudien en caso de que sientan que no están listos, no hay ningún inconveniente. Otra pregunta, ¿las certificaciones son online? Sí se pueden hacer online, las podemos hacer en línea en este momento, ¿sí? Aquí hay una ¿Qué pregunta qué arriba, Dan. tratamiento o gestión se da a los requisitos de los procesos? Bueno, si entiendo bien la pregunta, es importante primero a la entrada saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué proceso, qué requisitos hay? O sea, qué requerimientos del cliente, qué limitaciones hay. Es importante, digamos, conocer todas las restricciones y limitaciones del ensamble, o sea, los componentes, si son sensibles al calor, a la humedad, a la limpieza, con qué soldadura recomiendan que se solden, si tiene que ser no clean, por ejemplo, para que no sean limpiados porque hay componentes que se dañan, el calentamiento máximo, si se pueden reparar o no, eh, si se puede limpiar, qué tipo de PCB es recomendable, qué tipo de recubrimiento del terminado del PCB es recomendable. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo dura la certificación del IPC 610? Tiene una vigencia o validez de 2 años, ¿sí? A partir de la cual es importante renovarla. Entonces hay que hacer una renovación de la certificación, efectivamente. No sé si se me escape otra Sí, pregunta. hay más arriba, dan un cuestionario o hay una serie de preguntas, son de teoría netamente cuánto tiempo dura la prueba. Otra Eh, pregunta, ¿todavía no terminas? no, Ah, perdón. normalmente
Sí, digamos que normalmente nosotros tenemos unos cuestionarios de repaso, ¿sí? Para que sepamos de qué estilo son las preguntas de la certificación y pues que podamos, digamos, tener presente y también hacemos repaso específico pues para que pasemos la prueba, ¿sí? Otra pregunta, ¿cuál sería el método recomendado para limpieza final del proceso ensamblado, puesto que una vez soldados los componentes quedan residuos de flux en los pads o terminales? Sí, lo que pasa es que parte de lo que estamos hablando al principio, que es importante identificar los requisitos del proceso, o sea, cómo debemos soldar el PCB, el componente, y también los insumos que tenemos y lo que nos pide el cliente. Eh, entonces, por ejemplo, aquí hay un aviso de 5 minutos. Si se nos sale si se nos acaba la sesión, volvemos a ingresar, por favor, en caso de necesidad. Entonces, bueno, les decía que si... si por alguna razón tenemos algún inconveniente, digamos, con la soldadura, con el ensamble, entonces es importante, digamos, que podamos identificar previamente los insumos, a saber si los insumos, digamos, son los correctos, ¿cierto? Em, Aquí voy a enviar una actualización, un momentito. Listo, los insumos son correctos. Em, entonces, los requisitos del flux, si tenemos, saber qué tipo de flux estamos utilizando, ¿no? Si es un flux altamente activado, medio o bajo, ¿sí? Porque si es bajo, pues podemos dejarlo, medio o bajo, podemos dejarlo en el ensamble sin ningún problema. Pero si ya, por ejemplo, el cliente nos especifica que eso debe ser removido, entonces, pues es recomendable pues tener identificado cuál es el limpiador compatible con ese flux para poder removerlo sin ningún inconveniente, ¿sí? Muchas veces utilizan limpiadores, digamos, para RMAs, se consiguen limpiadores muy buenos para esa parte, compatibles con RMA o basados en alcohol, si en alcohol isopropílico, o alcohol isopropílico si es compatible con el limpiador convencional, si es para soluble en agua, ¿cierto? O hay otros fluxos que son tan complicados que requieren un limpiador muy especial como los no clean para que no queden residuos blancos en el PCB, que es otro asunto que también se inspecciona en los PCBs. Otra pregunta, los 2 años para renovar la certificación tiene un costo adicional? Mm, sí, pero nosotros digamos que hacemos un trato especial pues para, digamos, dar un precio especial porque, digamos, unos centros, unas personas que, digamos, centros y entrenadores cobran a veces bastante, ¿no? El mismo costo de la certificación, nosotros hacemos un tratamiento especial porque sabemos, dependiendo de la situación, entonces hacemos un precio especial. Y otra pregunta, ¿cuál sería el método recomendado para la limpieza final del proceso de ensamblado, puesto que una vez soldados los componentes eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Ujú. ¿En cuántos insumos y componentes también deberían tener alguna certificación para mejorar el proceso? Bueno, los componentes lógicamente deben ser ROHS, o sea, que no tengan sustancias peligrosas, ¿no? O sea, ROHS. eh, el recubrimiento, digamos, del metalizado de los componentes debe ser el convencional, ¿sí? Eh, Hay una serie de materiales que no son tan recomendables para esos terminados, pero esos son muy raros, ¿no? Como el bismuto y otros elementos. En cuestión, digamos, de la soldadura, pues digamos que soldaduras que estén, que tengan, hay un tiempo que tienen las soldaduras de vencimiento, no porque se venza el metal, sino porque se vence es el flux o comienza a trabajar de manera no regular. Y los limpiadores, pues hay una serie de limpiadores para eso que pues con mucho gusto de pronto les podríamos compartir para que se nos manden un correíto para esto, de pronto ayudarles a escoger en su país cierto tipo de limpiador que les ayude, depende del proceso, pero normalmente se utiliza mucho también alcohol isopropílico, ¿no? Pero ese no sirve para no client, ¿no? Otra pregunta dice, si se desea tomar varios entrenamientos en diferentes normas, ¿hay algún descuento o promoción? Claro que sí, sí, claro que sí. O sea, si ustedes, digamos, toman los cursos, van a tener un descuento o en la certificación 610 o en la certificación de diseño de PCBs. No sé, ¿hay alguna otra pregunta?
Aquí hay una que dice, para el diseño de PCB se instruye sobre cómo deben ir distribuidos ejemplos los de potencia separados de los de control neurológica. Sí, claro, digamos que aparte del diseño o de las normas de diseño, habla de que pues uno debe separar los circuitos, ¿no? Entonces debe separarlos en circuitos, pues ya sea de manera por naturaleza, o sea, la parte análoga a un lado y la parte digital a otro lado, o sea, de manera de potencia, baja potencia separada de alta, o sea, digamos, por la parte de calentamiento, si se calientan mucho o poco. Ya hablando en la parte digital, también los circuitos deben ser separados digitalmente entre las frecuencias alta, baja y media frecuencia, pues teniendo cuidado de separar la parte de RF de todos los demás circuitos. Entonces sí, claro que sí se deben separar. Otra preguntita, para la certificación de diseños de PCB, ¿ustedes usan Altium Designer o para otros programas? Pues es que si se habla de la certificación CID de diseño de PCBs, es una certificación que no depende de los software de diseño, ¿sí? O sea, son más conceptos, técnicas, métodos de diseño, lineamientos, y que pueden ser implementados en cualquier herramienta de software, ¿sí? Entonces no depende de una herramienta de software en específico, que sí hay herramientas que lo pueden facilitar o no, pero ahorita están saliendo muchas herramientas, inclusive también gratuitas, y que pues facilitan mucho el proceso. Inclusive que conectan la manufactura y el ensamble. Usted hace un diseño y ya consultando los componentes online, eh, pueda encargar las tarjetas e inclusive hasta el ensamble, o sea, casi todo. Ya no sé si hay otra pregunta que se nos está escapando. Pues de pronto si alguien quiere abrir el micrófono y de pronto hacernos alguna otra pregunta o comentario o duda que tengan, pues con mucho gusto. Dice, ¿cuál es la herramienta online? Bueno, hay varias. Hay una que se llama EasyEDA, hay otra que se llama Circuit Maker, hay otra que se llama, no sé si, no estoy seguro si Kika tiene una versión online, pero bueno, esas son las que más he escuchado, las que más he visto y que son también bien interesantes esas herramientas. No sé si tengan otra pregunta por hacernos. Creo que ya no. Sí, por ahí creo que hay otra pregunta. ¿Hace cuánto tiempo dura el curso de certificación? El curso de certificación tiene una duración de 2, 3 días, 3 a 4 días, pues con el examen, incluyendo el examen. Dice, ¿de qué otra dice acá? Temperatura recomendada para soldado general de componentes electrónicas. Bueno, lo que pasa es que la temperatura, digamos, de una soldadura estaño plomo se refluye a los más o menos entre los 195 y 206, 208 grados centígrados. En cambio, la soldadura con plomo, perdón, libre de plomo, se refluye a partir de los 230, 250 grados centígrados. Entonces, lo más recomendable, pues, es trabajar con soldaduras con plomo, pues digamos con plomo porque son de menos temperatura. En la medida en que, digamos, se desarrollen soldaduras libres de plomo de baja temperatura, sería excelente. Entonces, esa es digamos, ese es el punto de fusión de la soldadura, pero cuando usted la mete en un horno, o cuando usted la mete, por ejemplo, la solda con cautín, pues entonces la herramienta sí tiene que estar a más temperatura. Normalmente entre 320, si pudiera, o 350 grados centígrados, entre menos mejor, pues porque hay pérdidas por conducción, por convección. Entonces, pues lo más recomendable es tratar de soldar a la menor temperatura que se pueda. Otra pregunta, ¿cuál es el mejor, Easy EDA o KiCad? Bueno, pues es que aquí ya no está tan fácil la cosa porque a veces depende de las preferencias, ¿sí? A veces depende, usted puede tener el mejor software y entonces cuando llega a trabajar en una empresa le dicen, bueno, aquí trabajamos con este otro software, lo siento. Entonces tiene que trabajar con ese software, tiene que acomodarse o ya tienen mucho trabajo realizado en otro software, no quieren cambiar o pues ya por políticas o lineamientos de la empresa, entonces digamos que yo no podría decirles cuál es el peor o mejor software de diseño, sino más bien que usted evaluara lo que le facilita, ¿sí? Si quiere usted software, digamos, libre, que pueda comercializar libremente su diseño,
pues utilizar un software libre. Si usted comienza a trabajar en diseño, en desarrollo de productos y el negocio funciona, entonces ya puede tener el dinero para comprar unos software más sofisticados, porque pues eso le incrementa el costo de su diseño, ¿no? Otra pregunta, ¿recomiendan algún proveedor de componentes electrónicos, especialmente CMD, ya que no hay en mi país? Uy, pues sí, no está tan fácil. No sé si de pronto nos pudiera enviar un correo o colocar en el chat su correo, para de pronto poder ayudarle, conectarle con alguna de las empresas o personas que conocemos en diferentes países y que ellos de pronto le pudieran ayudar a solucionar esa problemática. Eso podríamos hacer. Otra pregunta, ¿tienen a la venta una tarjeta de diseño de PCB y normas IPC? Sí, tenemos una tarjetita que diseñamos con normas IPC como para orientación. En este momento no la tengo aquí a la mano, pero tenemos un video de eso. Pero más que todo, digamos que es por la cuestión de la distribución. Entonces, a lo mejor si la persona interesada nos escribe un correo, ¿sí? O nos deja la inquietud, podemos mirar para hacerles llegar a su país, no solamente una, sino varias tarjetas, pues porque para enviar una, pues el costo de ese es el inconveniente que hemos tenido hasta el momento. Otra pregunta, hay muchas alternativas y de los demás demandados son Allegro, PCB, Altium. No entendí la pregunta. ¿Alternativas de qué, perdón? Y de los más demandados con Allegro, PCB y Altium. Que sea una alternativa, Ajá. pues sí, está, aparte de Allegro, Altion, está también OrCAD. También está Circuit Studio, que es un software que vale como 450, $500, muy bueno. Y están también, pues hay muchos software que a la gente le gustan. Está también Eagle o KiCad, la versión paga, que también dicen que facilita mucho el trabajo. Dice también está PATS, no sé. Apache, sí, es otro software también, Ujú. sí. No sé si tienen otra pregunta más. Bueno, no Creo sé que, si creo que no. se ve como nuestros datos de contacto. ¿Sí se ve, Andy? Sí está bien, sí se ve la Bueno, diapositiva. no sé si tiene alguna otra pregunta o alguien quiere abrir el micrófono para hacer alguna pregunta. Creo que ya no. Sí, Bueno, ya no hay ninguna. Dice, ¿tiene algún servicio de... ¿Cómo? ¿Tiene algún blog o guía o tutorial para fabricar... Permíteme que ya se contaron todos. ¿Tiene algún blog o guía tutorial para fabricar nuestras propias tarjetas de desarrollo, microcontroladores, resistencia, de disipación de calor, etcétera? uy, pues bueno, hay varios videos que tenemos en la plataforma, sobre todo en YouTube, los webinars. Hay unos que hablamos sobre diseño de una fuente de voltaje. Hay otros webinars sobre diseño de PCB. Entonces tendría que, por favor, la persona revisar eso y después decirnos qué otra cosa pueda requerir y pues sí, con mucho gusto les podríamos ayudar. También otra, ¿tiene servicios de montaje de tarjetas SMD? Sí, nosotros hacemos ensambles, sí, no hacemos muchos, pero sí hacemos. Entonces, si requieren, con mucho gusto les podemos ayudar. No sé, ¿quieren hacer otra pregunta con su micrófono? ¿Qué tal? Buen día. Quería preguntar sobre lo que mencionó del software que vale entre 400 y $600. No, se me escapó el nombre, algo así de Circuit y algo. Circuit Studio, sí, señor, Muchas gracias. con gusto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Hola, André. Pues, felicitaciones por el webinar. Un excelente material, como siempre. Estás compartiendo. Te saluda Víctor, acá de Ecuador. Mi pregunta es relacionado a la certificación de diseño de PCBs. Quería consultarte qué tiempo de duración tiene esa certificación. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Con gusto, Víctor. Esa certificación tiene una duración de 3, máximo 4 días en los que tenemos que hacer el curso de certificación más el examen. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la certificación de diseño. Esa certificación la tenemos programada ya
para el mes de mayo, sí, la última semana de mayo. Otra pregunta, perdón, pero una vez certificado, ¿qué tiempo dura la certificación hasta renovarla? Esa era mi pregunta. Ah, ok. Sí, Víctor, la certificación de diseño no tiene, la certificación de diseño no tiene fecha de vencimiento. Otra pregunta que nos hacen por aquí, ¿cuántos cursos de procesos de Reality Valley? Bueno, casi no, nosotros no hacemos esos cursos de revolving, pero a lo mejor los podríamos contactar con alguna otra empresa que sí los hace, ¿sí? Dependiendo de dónde esté ubicado. Ya creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Bueno, pues entonces, no sé si hacemos la despedida, Andy. Sí. Bueno, no sé, hoy todos los que estuvieron, acompañándonos en el webinar van a tener un precio, especial para quien se anime a la certificación. Ujú. Y también tendremos, hoy todos los que han participado van a entrar a un sorteo para ganarse una certificación gratis. Así es que, quien sea el ganador se los estaremos poniendo al correo. Y también no se olviden en suscribirse a nuestro canal, a todas nuestras redes sociales, que ahí estaremos diciendo cuándo será nuestro próximo webinar o nuestros próximos cursos. Estén muy al pendientes, ahí les estaremos dando todos esos datos. Y bueno, no sé si mi compañero tenga otra cosa más que agregar. Pues sí, por último, digamos que queremos decirles que este webinar pues lo hicimos como para ayudar, digamos, a orientar en el uso de la norma 610. Pues pueden usar nuestros materiales, están invitados a que consulten la página, los videos, para que lo utilicen la norma, así no la tengan, la utilicen en sus procesos de diseño, fabricación y ensamble. Y pues haremos, como dice Andrea, un curso, una certificación muy especial a un precio muy, muy especial que no se va a repetir, porque queremos es precisamente que invitarlos a que lo hagan, que se certifiquen y que pues puedan ayudar a mejorar sus procesos de diseño, fabricación y sus productos finales en las empresas o en las escuelas donde estén trabajando las universidades. Bueno, creo que ya sería eso todo por hoy. Un gusto que nos hayan acompañado hoy en nuestro webinar. Espero vernos pronto y me preguntan que el sorteo, sí, el sorteo es por todos los que hoy asistieron, habrá un premio de una certificación gratis. Entonces les estaremos mandando el correo de quién fue el ganador. Sí, lo que Y pasa es que bueno, pues, no tenemos las personas, sí. digamos, no, hay, las personas que llegaron ahorita en este momento presencialmente, pues son diferentes a las que se escribieron, entonces Sí. vamos a hacer el sorteo y les enviamos el ganador. Quien haya sido el ganador. Bueno, creo que ya eso es todo de nuestra parte. Pues que tengan un excelente día y pues estamos viéndonos nuevamente. Hasta pronto. Hasta luego, Tengan que buen estén día. bien. Hasta luego. Buen día. Adiós.